Buenas noches, mi nombre es Darlen Armando Quintanilla, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras y actualmente me encuentro cursando la asignatura de Filosofía con la licenciada Carmen Durón. El día de hoy les vamos a hablar un poco del tema de qué es el vitalismo. El vitalismo es una corriente de pensamientos que se sitúa en la vida, en el centro de la reflexión, rechazando el racionalismo puro y el mecanismo científico, y sus características principales incluye la primacía, la fuerza vital sobre la razón, la consideración de la vida como un proceso dinámico y una fuerte crítica a los enfoques reductores que explican al ser vivo como una simple máquina. El vitalismo se divide principalmente en dos vertientes, la filosófica y la científica. Esta última verá considerada obsoleta en la actualidad. El vitalismo filosófico, corriente de la vida, se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como reacción en contra del racionalismo extremo, la ilustración y el idealismo, y el positivismo de la vida como realidad principal. Para pensadores como Friedrich o Henry Bergson, la vida es un concepto, no es un concepto, dice, abstracto ni una fórmula matemática, sino lo absoluto y lo radical. Rechazó la razón instrumental. Se afirma que la razón pura y la ciencia clásica desvirtúa. Bueno, si vemos, verdad, que para pensadores como Friedrich, como Henry Bergson, ellos consideraron, verdad, que el ser vivo no es una máquina, y rechazaban ese tipo de pensamientos o de idealismo. Para muchos, verdad, para muchos pensadores, considero, verdad, que han estudiado este tema, verdad, hoy en día creo que con el avance tecnológico que tenemos podemos apreciar diferente este punto de vista y tener un poquito más de ayuda para poder entender y poder captar cómo este tema es un tema muy profundo, ¿verdad? Que nos deja pensando, analizando qué es en sí el vitalismo, o qué es la vida, qué es el ser vivo, ¿verdad? El ser vivo, pues creo, ¿verdad?, que para el vitalismo fue muy claro, o para pensadores fue muy claro, ¿verdad?, de que no es ser una máquina, no es ser una materia, dice, o una matemática, sino que es algo más allá de eso. Entonces vemos como creo que una de las características que podemos tener hoy en día, ¿verdad?, es la evolución que ha tenido el ser humano. Hemos evolucionado, los seres vivos han evolucionado de una forma, ¿verdad?, considerable, ¿verdad?, al paso de los años, al paso de las décadas. Entonces creo que ya esos pensamientos de consideración de que es o no es, o si es una máquina o algo que se puede crear simplemente, bueno, yo, para mí, a mi pensar, ¿verdad?, yo considero de que no. Hoy con los avances podemos ver diferentes métodos, o la ciencia avanzada, ¿verdad?, es algo que nos puede ayudar a poder comprender un poco más este tema. Es un tema bastante amplio, pero que si estudiamos y captamos y buscamos más información sobre diferentes pensadores, podemos entender más sobre este tema, que es un tema bastante amplio, y pues el día de hoy podemos estudiar un poco más sobre sus características principales. Bueno, algunas características importantes, fundamentales en este tema, ¿verdad?, serían el impulso vital. ¿Qué es el impulso vital para Bergson? La vida no se explica solo con física y química. Hay una fuerza creadora que empuja a todos los seres vivos a evolucionar, a adaptarse y a crear. No somos máquinas, dice Bergson.
Entonces ahí vemos algo importante para Bergson y como lo fue también para otros pensadores, ¿verdad?, sobre este tema. Algo que dice, ¿contra qué va? El mecanismo dice que eres una máquina de carne. El vitalismo nos dice que tienes algo más, un impulso, una intuición, una creación, ¿verdad? Entonces, esa adaptación, ahí nos hace unas comparaciones importantes, fundamentales, sobre a qué se refiere cuando Bergson explica, ¿verdad?, sobre, bueno, nos hace más bien esas comparaciones para poder entender mejor qué es el vitalismo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que también creo que otra comparación sería importante, ¿verdad?, que la vida no se puede reducir a las leyes físicas. ¿Qué es? No se puede explicar el amor, el arte, la conciencia, pensando, neuronas en una balanza. La vida tiene propiedades que la materia inherente no tiene. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ahí nos hace una comparación muy importante, porque si ven o si comparamos, ¿verdad?, dice que para Bergson la vida, no solo, el vitalismo no solo se puede explicar con la física y con la química, sino que es algo más allá de eso, es una fuerza, dice él. Entonces, un punto clave, una frase clave podría ser, ¿verdad?, el todo es más que la suma de las partes. Entonces, cuando escuchamos eso, ¿verdad?, ¿qué es el todo? O sea, que es algo mucho más allá, es algo que yo creo que no podríamos comparar, ¿verdad? O es algo bien difícil, considero, ¿verdad?, de entender, de poder explicar, pero que podemos ir profundizando si nos adentramos un poco más sobre el tema. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad?, sobre el tema de lo que es el vitalismo, hay algo que me llamó mucho la atención, la evolución creativa, más no mecánica. ¿Qué es la evolución? La evolución no es solo azar, selección natural como un reloj. Hay una fuerza interna que busca superarse, innovar, crear algo nuevo. Bergson lo decía, ¿verdad? Según yo estuve leyendo algo bien importante, él hacía algunas comparaciones. Dice que la evolución es como un artista, más no como un ingeniero. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿verdad?, un artista va evolucionando sus dotes, va a ir creciendo vocalmente, y es algo que ya se trae, ¿verdad? Más un ingeniero, creo que a consideración es algo que yo considero, aparte de lo que estuve leyendo un poco, ¿verdad?, que él nos dice, ¿verdad?, que un ingeniero es algo que se tiene que ir estudiando para poder profundizar. Más no se nace con ese dote artístico. Otra importancia sobre la institución, sobre la razón. ¿Qué es la razón? La razón sirve para entender máquinas y cosas muertas. Pero para entender la vida se necesita intuición, sentir el tiempo real, la duración, el cambio constante. Un ejemplo, ¿verdad?, sería la ciencia no se explica de esta manera, ¿verdad? Creo que algo básico para poder explicar un poco de este tema sería un beso. La ciencia nos puede explicar el beso como un cambio de saliva, solo es el intercambio, ¿verdad?, entre esas dos personas de saliva. Y para el ser humano, para el ser vivo, ¿verdad?, el beso pues es algo que se siente, es aquello que podemos sentir, que podemos tocar. Entonces creo que es algo que sí nos da esa comparación, ¿verdad?, sobre lo que es el vitalismo, ¿verdad? Entonces, como decía, para Bergson, la vida es algo más, es
es algo más que un impulso, es algo donde nos podemos adaptar, donde podemos sentir, donde podemos, o sea, es algo que no solo se puede entender a través de la ciencia, a través de la química, o sea, se necesita más para poder entender de este tema. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Créanme que para mí este tema me ha dejado un poquito entusiasmado, ¿verdad? Y con ganas de poder seguir entendiendo y comprendiendo un poco más del tema. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Feliz tarde.